¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto saludarles en un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Aquí desde el Nuevo Tiempo estamos acompañándoles en este programa, este capítulo muy especial que se titula Posibilidades ilimitadas. ¿Se ha dado cuenta usted de que en algunas cosas, algunos aspectos de nuestra vida, somos capaces de mucho más de lo que creíamos que podíamos hacer? Pues bien, en el ámbito espiritual existe exactamente la misma impresión. Es incomprensible o inimaginable las capacidades que nosotros podemos llegar a alcanzar, pero con la dirección del Espíritu Santo. Vamos a hablar de talentos, dones espirituales, en qué momento los recibimos, cómo podemos trabajar con ellos, para qué existen, cómo se pueden involucrar en el cumplimiento de la misión y del servicio a Dios. Y desde ya la pregunta es, ¿cuál es tu don espiritual? ¿Cuál crees tú que es aquello que Dios te ha regalado? Pues bien, vamos entonces a dar inicio al capítulo de hoy aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, posibilidades ilimitadas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. ¿Ha escuchado usted la frase "es que no puedo"? O tal vez la ha dicho "es que no creo ser capaz de poder hacer esto o esto otro". Tal vez usted ni se imagina las capacidades o el potencial que puede llegar a tener. Alguien puede decir con un buen entrenamiento, un buen acondicionamiento físico, con una buena capacitación, usted va a ser capaz de hacer cosas que ni se imagina. Tal vez pueden ser palabras de coaching, motivadores, gente que se dedica a dar charlas a diferentes segmentos de la población o las personas. No obstante, este es un lenguaje bíblico, que en las manos de Dios todo lo podemos hacer o en Cristo todo nos es posible. Pero ¿bajo qué contexto podemos decir esta premisa? ¿Cuáles son aquellas habilidades, capacidades que el cristiano debe desarrollar y que exceden con creces muchas veces y de forma ilimitada a las habilidades que creemos tener de forma innata? Pastor Diego, bienvenido. Gracias, Pastor Joel. Es una alegría siempre poder estar acá. ¿Qué les parece las preguntas ahí? Va a parecer, no, o sea, no es una terapia o una charla de motivación o autosuperación, pero la Biblia nos dice que nosotros podemos mucho más allá de lo que creemos. Así es. Y me parece muy interesante el repaso de la lección de esta semana, porque la lección advierte algunas cosas muy interesantes que de repente desconocemos o de repente creemos que es solamente para un segmento de personas ciertas tareas. Sin embargo, vamos a ver de que la lección nos plantea a través de la Biblia, a la luz de la Biblia, de que hay algo que es transversal a todo aquel que dice ser hijo de Dios y cómo es que, aunque usted no se sienta capacitado para hacerlo, Dios lo puede capacitar. Con el resultado y la intención de que todo miembro debe estar involucrado. Así es. Eh, Estamos viviendo en una época en donde tal vez no tenemos eventos o actividades eclesiásticas en el templo. Y alguien puede decir, entonces lo que yo estaba acostumbrado a hacer ya no lo puedo hacer. Y tal vez está este sentimiento de sentirnos inútiles. Pero los dones espirituales
estas habilidades que Dios nos da no están restringidas simplemente o a una liturgia o a un ministerio propio de un evento, una actividad en la iglesia. Yo creo que es interesante adaptar y adecuar esta temática a la realidad que nos toca vivir y de qué forma podemos usar nuestros dones y talentos para servir a Dios, a su iglesia, pero desde nuestros hogares, desde nuestro lugar de trabajo o desde donde este confinamiento social nos ha llevado a estar, pero sin dejar de cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Así que desde ya les invitamos, por supuesto que vamos a iniciar con una oración y le invitamos a que pueda inclinar su rostro y poder orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de comenzar este nuevo capítulo invocando tu presencia, no solo en este lugar, en nuestro set, sino también en cada hogar aquí representado, en cada familia que está en sintonía, tal vez en vivo desde Canal Nuevo Tiempo o a través de sus repeticiones a través de nuestras plataformas digitales. Que sea una gran bendición tu palabra expuesta en esta hora, que el Espíritu Santo nos guíe para poder aprender y atesorar y practicar todo lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, buen Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creer que el Espíritu Santo es una fuerza o una persona va a determinar mucho el comprender la temática en relación a los dones espirituales, porque es el Espíritu Santo el que otorga, el que regala, ¿no? Porque la palabra don es un regalo. ¿Se puede entonces desvirtuar el concepto de los dones espirituales si desvirtuamos la persona del Espíritu Santo? Así es, porque el Espíritu Santo es un ser racional, es Dios, quien va repartiendo, quien va bajo la dirección también de toda la deidad, entregando dones espirituales de acuerdo también a la personalidad de los seres humanos, de acuerdo a las características de nosotros. Y si fuera simplemente una fuerza que no tiene conciencia, que no actúa, podríamos incluso llegar a pensar de que esta fuerza no está repartiendo bajo ningún criterio. Sin embargo, creemos que el Espíritu Santo es Dios quien también interactúa con el ser humano, a quien también nosotros podemos pedir que Jesús pueda o Dios nos pueda entregar a través de su Espíritu ciertos dones, y es quien nos va a también a repartir de acuerdo a nuestras cualidades y a lo que Él también proyecta. Y eso está completamente representado, reflejado en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, donde dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa última parte, como Él quiere, denota cómo Él conoce, cómo Él está consciente de las necesidades alrededor de una persona, de las necesidades propias de la persona, como tú bien decías, de sus características, su temperamento, su potencial. Estoy pensando, por ejemplo, en Pedro, ¿no? En Pedro yo creo que el Espíritu Santo lo conocía perfectamente, pero especialmente el potencial que él podía llegar a tener. Tenemos el caso de Mateo, el cual trabajaba con recursos, con dinero, recolectando los impuestos, por lo tanto tiene que haber sido una persona muy ordenada. Yo me sorprendo y me admiro mucho de las personas que trabajan en el área contable, porque son muy sistemáticas, muy ordenadas, y así el Señor fue dando a través del Espíritu Santo estos dones de acuerdo a como Él quiere. O sea que hay voluntad, hay designio, hay preconocimiento para que ciertos propósitos se puedan ir cumpliendo. O sea, cuán importante entonces ratificamos esta idea de que la Biblia enfatiza, y no solamente en un verso, vamos a ver que son varias porciones de la Biblia, de que el Espíritu Santo tiene esta noble función para con la iglesia. Así es. Y quizás también mencionar algo que la Biblia nos enseña, sin embargo, pareciera ser de que muchas veces no sé si no lo entendemos de esa manera o no queremos aceptar y entenderlo. Y es que la misión de testificar, de ir con la palabra de Dios a los demás, es una misión transversal. ¿Qué quiere decir esto? De que todos los que participan de ser llamados hijos de Dios tienen la misión de testificar con su vida el evangelio que el Señor ha realizado. Por lo tanto, qué importante es que nosotros podamos
eh, compartir con la iglesia de que está llamada también a compartir. Está llamada, todos estamos llamados a poder llevar el evangelio. Es por eso de que la misión es una tarea de todos. Todos, pero todos sintiéndose parte involucrados, ¿no? El verso 12 continúa ahí en 1 Corintios, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y continúa toda una alegoría, ¿no? De que la iglesia de Dios es un cuerpo. Ahora, podemos tener una iglesia pequeña, de unos 40 miembros, 40 personas, o una iglesia grande, 1000 o incluso más, ¿no? 3000, 4000 miembros. La pregunta es, y tal vez la pregunta intencionada, la voy a hacer bien intencional. Voy a pensar en el culto, la liturgia, en donde necesito tal vez 2 personas que organicen la plataforma, unos 10 o 15 diáconos que nos ayuden a servir, ya sea dando la bienvenida en la puerta, recolección de diezmos y ofrendas, unas 7 personas en la plataforma para dirigir, podemos tener unas 15 personas en la orquesta, en los instrumentos, y vamos sumando, y podemos llegar tal vez a 50 personas involucradas de forma activa y directa en el culto, y los otros 950 personas van a sentarse y ser espectadores de un culto. Estamos hablando de cómo venía siendo la tónica, ¿no es cierto?, antes de la pandemia. Entonces uno se pregunta, dice, ¿cómo podemos involucrar a todos los miembros? Porque tú acabas de mencionar esa idea y aquí está ratificada en la Biblia cuando dice que todos somos miembros del mismo cuerpo. Y está más claro el ejemplo de que todos los miembros de un cuerpo, por más pequeño que sea, tienen una función y son parte de. ¿No será que hoy en día, en la iglesia en general, está abundando un sentimiento de ser un mero espectador y no ser parte de algo, sentirme involucrado y con una función, por más que sea pequeña, pero son funciones vitales, Así es. ¿no? Como así la uña pequeña, la pestaña del ojo, son aparentemente tan inservibles, pero cumplen una función fisiológica trascendental. ¿Será que está pasando o podemos correr el riesgo de que nos pase eso en la iglesia? Podemos correr el riesgo. Y yo creo, pastor, de que no solamente corremos el riesgo, sino que siempre cuando uno va conversando con los hermanos en la iglesia, va dialogando, hay mucho hermano que siente de que va a adorar en la mañana a Dios, y su vida espiritual gira en torno a a un día y a un momento del día. Y sí se sienten a lo mejor inútiles en esto. Pero cuál importante es como principio entender lo que mencionaba ahí Corintios, de que la iglesia es un cuerpo y un cuerpo tiene diferentes partes y cada parte, por más pequeña o quizás no está tan a la vista, tiene una importancia significativa para el cuerpo. Sin esa parte el cuerpo no podría funcionar de una manera significativa. Es por eso que, y aquí viene también otro llamado de parte de Dios hacia nosotros. Nosotros debemos comprender de que a todos Él nos ha entregado algún don. Cada persona que va a la iglesia, cada persona que es llamada a ser parte del pueblo de Dios, tiene que reafirmar la creencia bíblica de que Dios que se ha dado un don. Y ese don tenemos también que descubrirlo. Y es parte del proceso de la vida cristiana descubrir ese don para también ponerlo al servicio de Dios. Ya sea uno, ya sea más de uno. Sin embargo, la Biblia dice que cada uno tiene un don y que también es parte de esa obra del Espíritu Santo, pero también obra personal, el decirle, Señor, ayúdame a descubrirlo. Yo creo que también eso es algo muy importante que la Biblia menciona. Existe el don del liderazgo, el don de la música, en donde tal vez eran más visibles cada sábado cuando nos reuníamos en el templo. Pero cuando estamos en pandemia y los templos están cerrados, nos damos cuenta de que no es que la pandemia me hace quedarme sin ningún don.
sin ningún talento. Yo creo que en esta situación podemos reflexionar y sacar cuentas de que aún estando en casa o aún estando el templo cerrado, todos debemos ejercer el don o los dones que Dios nos ha otorgado. Ya vamos a hablar en el siguiente bloque, por ejemplo, cuáles son los propósitos. Pero qué interesante es esto de que una situación de pandemia nos hace darnos cuenta de que no necesito, tal vez necesariamente, aunque existen esos dones y son importantes, no necesito aprender a predicar para decir, bueno, voy a servir a Dios y a la iglesia. No necesito exclusivamente estar involucrado en ese tipo de ministerios que son muy importantes, insisto con eso, ¿no? Pero nos damos cuenta que hay otros ministerios que tienen que ser sacados a la luz, tienen que comenzar a trabajar, a lucir más que ahora, más que antes, más que nunca. Y, y todos esos ministerios debieran estar amparados bajo la estructura de nuestra iglesia. Me refiero a que tiene que haber una directriz, un orden, pero qué interesante que el verso 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir, y cierro con esto esta idea, ¿no? Estamos en una situación especial, nadie puede decir, ya no necesitamos esto. Ahora hay que adecuarse hasta esto otro, ¿no? Sino que todos, independiente de la situación, son necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Así es. Ahora, ¿cómo? Es lo que nosotros también tenemos que pedir, clamar, orar al Señor para que a través del Espíritu Santo Él nos muestre la forma, nos muestre cómo es que... Porque hay algo muy importante que diferenciar, pastor. Una cosa, y es que el testificar no es un don. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo el don de contarle a otros de Jesús. Lo primero que hay que mencionar es que eso no es un don. El testificar, el contar, el proclamar de diferentes maneras. Ahí pueden estar los dones, cómo es que yo proclamo. Pero el testificar es un llamado divino a todo hijo de Dios. Dice la escritora Elena de White que cada nuevo discípulo nace como un misionero. O sea, cada uno que se considera discípulo de Cristo nace como un misionero en el reino. Es un común denominador a todos los cristianos. A todos. Por lo tanto, si hay algún amigo, hermano de iglesia que nos está escuchando en este momento, tiene que saber de que Dios lo llamó a usted para testificar, para hacer luz en el mundo. Y esto es algo que a todos nos atañe. Nadie puede decir, no, yo no tengo ese don. No es un don, es un llamado de Dios. Nosotros vamos a hacer un alto, como usted ya bien escuchó. Nosotros aquí vamos a seguir disfrutando y vamos a salir a mirar un poquito la lluvia, ¿no? Usted escuchó ahí cómo está lloviendo acá en nuestro set. Y ya regresamos, volvemos ya muy pronto. Y ya estamos de regreso para continuar nuestra temática del capítulo de hoy aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Cuáles son aquellas habilidades, capacidades, o más bien dicho, dones espirituales que Dios nos ha otorgado? ¿Cuál es el propósito y de qué forma podemos ponerlo al servicio de Dios? Eso es lo que tal vez, pastor, es el desafío que tenemos en este bloque. Quedamos ahí con el ejemplo de que usted nos mencionaba de esta hermana, que tal vez representa a muchos de nosotros que no logramos identificar cuál es el don espiritual que Dios nos ha dotado, nos ha otorgado. Y si no lo podemos identificar, entonces queda esta sensación de llevar años o un tiempo en la iglesia con la sensación de que somos espectadores y que no estamos sirviendo. ¿De qué forma, una vez que identificamos el don? Bueno, la pregunta que usted le hacía a la hermana era ¿qué le gusta hacer o qué hace bien? Tal vez qué habilidad innata hay y de qué forma uno puede empezar a trabajarla, si es que el don se puede trabajar para, en el fondo, que se vaya transformando en un don espiritual. Es decir, hay habilidades innatas llamadas talentos y están los dones espirituales. ¿Son lo mismo? ¿Uno pasa de un estado a otro o son dos cosas completamente diferentes? Bueno, la Biblia nos enseña de que son dos cosas diferentes. Los dones espirituales, el Señor los va impartiendo
a los que Él quiere para el servicio de la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para que la iglesia avance. Y los talentos, a lo mejor si los llamamos así, talentos innatos, son los que a lo mejor con ellos nacemos, pero que siendo santificados pueden ser usados también para la obra de Cristo. Hay algunos talentos que a lo mejor podemos tener, o vemos que en personas hay, de que a lo mejor creemos de que no pueden ser utilizados para el Evangelio. Pero si nosotros lo sabemos enfocar en torno al objetivo principal del Hijo de Dios, que es salvar, sí se podrían enfocar. Por ejemplo, algo a lo mejor bien práctico y que estamos inmersos, alguien que le guste jugar fútbol, o sea, bueno para jugar fútbol. Yo sé que usted es muy bueno para jugar fútbol. ¿Cómo es que yo puedo ese talento, cierto, utilizarlo en la predicación del Evangelio? ¿Será o no se podrá? ¿O no se podrá? Yo creo que sí, en la medida que ¿o no? Yo creo que sí. Es que estaba pensando en un talento natural, en donde ese talento, el foco va a estar puesto en quien ejecuta el talento. Pensemos en un cantante que lo hace de forma extraordinaria y todas las personas van a decir, wow, qué extraordinario cantante. Pero resulta que ese cantante en su vida conoce a Cristo Jesús, acepta a Jesús, se convierte y resulta que es la misma técnica vocal y ese talento ahora sometido al Espíritu Santo se transforma en un don espiritual. Y las personas ya no dicen, wow, qué gran artista, sino que ahora tal vez el comentario es, qué tremendo mensaje cantado. En donde obviamente el mensaje es cristocéntrico, está enfocado en la salvación. Por lo tanto, yo creo que ahí también está la diferencia entre un talento y un don. El talento exacerba a la persona, en cambio el don está al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, y se transforma en un medio para que el único que sea exaltado sea Cristo Jesús. Ahora, quizás tomando el ejemplo que había dado a un comienzo. ¿Por qué lo cuento? Porque hace poquito atrás estaba junto a una iglesia y un grupo de jóvenes, la manera que tenía para atraer a otros jóvenes a la iglesia, poder abrirse y que ellos pudiesen ser receptivos a la voz del Evangelio, ellos se juntaban a jugar fútbol. Uh-huh. Se juntaban a jugar fútbol, tenían un buen equipo, invitaban a sus amigos. Pero ellos dijeron, bueno, esto que nosotros hacemos y nos gusta y somos buenos en esto, ¿cómo lo podemos intencionar a la misión? Y empezaron a invitar siempre a los mismos amigos. Y llegó un momento en donde ellos eran más y dijeron, bueno, antes de comenzar nosotros queremos orar. Y todos los que estaban aquí van a orar. Sí, queremos orar para que el Señor nos cuide y el Señor nos ayude a que no nos podamos lesionar. Simplemente por eso. Y ahora empezaron a orar. A través del fútbol se empezaron a hacer más amigos y cada uno tuvo la misión de tomar a uno y intencionalmente invitarlo, que no faltara, y finalmente terminaron varios de ellos entrando a la iglesia y entregaron su vida al Señor. Yo creo que también podemos utilizar lo que Dios nos ha dado con la intención de salvar personas, ¿cierto? Para su gloria y para su honra. Interesante que alguien podría decir, bueno, hacer deporte, jugar fútbol, que es parte de un deporte o cualquier otro, ya es positivo porque está ejercitando el cuerpo, que también es templo del Espíritu Santo. Pero como tú bien dices, cuando se le da este sometimiento al Espíritu Santo, sin dejar de hacer tal vez lo que estábamos haciendo, que es recrearnos y ejercitarnos, podemos estar cumpliendo la misión. Sí. Y lo interesante es que yo no debo aspirar tal vez a tener el don de aquel que canta en el templo, aquel que toca un instrumento en el templo, aquel que predica en el templo, que, insisto, esos son dones espirituales y son muy valiosos también. Pero aquellos que tienen esos dones que son atípicos, esa es la palabra, ¿no? Poco tradicionales bajo la mirada eclesiástica. Porque ¿qué hace una persona que de profesión es profesor de educación física o personal training o que su oficio es cocinar? ¿Qué tiene que hacer en la liturgia de la iglesia?
Entonces el problema no es de esa persona, el problema es nuestro, que muchas veces restringimos el servicio a Dios solamente a ciertas actividades o eventos que estábamos teniendo en la iglesia. Ahora nos damos cuenta que hay una tremenda necesidad social. Vivíamos distanciados, juntos, pero a la vez distantes. Pero ahora tenemos una distancia física real, pero nos damos cuenta que necesitamos el afecto, la preocupación, la interacción con aquel que está al lado mío, que es mi vecino, que todos los días, buenos días, buenas tardes, vecino, ¿cómo está? Listo. Pero ahora tiene que ser más allá, más profundo. Y es la oportunidad cuando tenemos de ir un poco más allá. De aquella hermana que cocina pan en Chile, ustedes saben, todos nuestros amigos ahí, si no les contamos que en Chile somos muy, pero muy buenos para el pan. Y es porque el pan queda muy rico, ¿no? Y una de las cosas que en casa mi esposa le gusta hacer mucho es el pan amasado, ¿no? El pan hecho de forma artesanal. Y compartir el pan con otras personas. A algunos les gusta hacer otro tipo con sus propias manos, me refiero a artesanía, manualidades, para el día del papá, el día de la mamá, el día del niño. Llevar un regalo, pero que contenga un mensaje que sea cristocéntrico, para que el talento pase de ser una habilidad innata o natural, que dicho de paso también es otorgada por Dios, pero que ahora nosotros voluntariamente la sometamos a la dirección del Espíritu Santo. Así es. Y en ese sentido, yo creo que a varios de nuestros amigos que están mirando, nuestros hermanos, se nos tiene que abrir los ojos. ¿En qué sentido? En que cada uno de nosotros tiene, la Biblia dice, tiene un don. Y ese don tiene que ser puesto al servicio de Dios, intencionado. Yo creo que aquí hay una palabra que nos va a acompañar durante todos los capítulos de esta temporada, es la intención. Siempre detrás de ese pan amasado, esa tortilla que yo quiero llevarle a un vecino para aproximarme no solamente con un saludo, sino que ahora con un regalo, tiene que ir con una intención salvadora. Y de esa manera nosotros vamos abriendo puertas, vamos abriendo ventanas de la vida de la persona, para que el Espíritu Santo nos vaya ayudando a poder, que el Evangelio pueda entrar y finalmente hacer real el método de Cristo. Qué importante es recordar esto. No es que vamos a ir inmediatamente con la doctrina, que tiene que llegar. En algún momento va a llegar la doctrina. Pero muchas veces la doctrina inmediata produce barreras. Sin embargo, si nosotros vamos con una cara sonriente, si nosotros vamos llevando un regalo, un presente, un saludo, después cuando ya nos podamos abrazar, un abrazo, es interesante cómo las personas van cambiando la percepción y van dejando de que el Espíritu Santo vaya trabajando en ese corazón que a lo mejor estaba ahí cierto duro. Un ejemplo de lo que tal vez nos está pasando hoy en día, y mucha atención, jóvenes, ¿no? Jóvenes, que cuando decimos una palabra como Adobe Premiere, Chroma Key, Zoom, WhatsApp, bueno, WhatsApp es un poco más transversal a las generaciones, pero cuando hablamos de edición de video, de Android, iPhone, 4K, drone, un montón de terminología que no todos manejan y que por lo general son los jóvenes que están a la vanguardia. Esta pandemia como iglesia nos ha hecho valorar las comunicaciones. Y yo creo que Dios permite esto. En el fondo es como un mensaje que nos dice, hey, hay dones que yo he entregado, dones contextualizados a la época que estamos viviendo, a los jóvenes, incluso a los adolescentes, a los niños. Es impresionante cómo ellos manejan la tecnología. O sea, es una nuevas generaciones tan tecnologizada, pero tal vez nosotros no hemos puesto nuestros ojos en ello y decir, esos también son dones espirituales que pueden estar al servicio de Dios. ¿Cuánto hoy en día, pastor, y usted también le toca dirigir, coordinar ahí junto con el encargado de comunicaciones de nuestro campo, las transmisiones online? ¿Cuánto valoramos ahora una persona que maneja una cámara, ya sea una fotografía bien encuadrada en un teléfono, una toma de video, una edición, cuando antes era tan técnico y tan propio solamente de un canal de televisión o de un hobby o de una profesión? Pero hoy en día podemos decir
clara y abiertamente que es necesario que esos dones o esas habilidades innatas ahora estén al servicio de Dios, de la iglesia, porque la iglesia se está abriendo a las telecomunicaciones. Nosotros en Nuevo Tiempo llevamos años, ¿no? Pero ahora cada iglesia local, qué maravilloso, haciendo reuniones vía Zoom, atendiendo las necesidades, teniendo estos encuentros online, interacciones, chicos grabando, editando, subiendo material a través de Facebook, a través de YouTube, extraordinario. Yo Así creo es. que es el valorar la diversidad, porque la Biblia habla de que no son solamente un par de dones, ¿no? Estos también se adaptan a las necesidades y a la contingencia que está viviendo la iglesia. Así es. Y como usted bien decía al comienzo, muchas veces la iglesia, nosotros, los dirigentes de iglesia, no le damos espacio para que nuestros jóvenes, nuestros hermanos puedan desarrollar sus dones, pero también es interesante que nosotros también, al darnos cuenta de nuestros dones, al permitir que el Espíritu Santo nos cierto impacte, impresione en nuestra mente y nos percatamos del don, nosotros también podemos colocarlo al servicio. Y quizás es un buen momento para decirle a nuestros jóvenes, a nuestros amigos, de que si ustedes tienen algún don con respecto a lo que el pastor Joel recién mencionaba, decir, pastor, algún líder de iglesia, ¿cómo puedo ayudar? Yo sé hacer esto. Y creo que esto va a ser muy bienvenido, muy bienvenido. Hoy día estamos, la iglesia está necesitando, el Señor de alguna otra manera nos está diciendo, nos está llevando a poder entender de que hoy día las comunicaciones son y tienen un poder tremendo para alcanzar la vida, para alcanzar corazones de muchas personas que sin lugar a dudas pueden estar mirando incluso este programa. Y cuando estemos después de vuelta en nuestros templos, sin duda alguna, no es que van a quedar cesantes, ¿no? Sino que todo lo contrario, muchas iglesias comentando van a continuar con los cultos online o incluso esa visión, esa producción, edición, todo, va a enriquecer mucho lo que hasta el momento se ha estado haciendo. Pastor, dos grandes objetivos de los dones espirituales: edificar y nutrir la iglesia y también tener herramientas para alcanzar a otras personas cumpliendo la misión. Así es. Yo creo que son los dos grandes focos que y motivos por el cual el Señor nos da los dones espirituales a cada miembro de iglesia. Sí, y también es interesante saber de que en algún momento también el Señor nos va a pedir cuenta. Él nos regaló, nos otorgó dones y nos entregó también talentos que podemos santificarlos para su obra. Y la parábola es clara. ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos dio? Sí. ¿Lo estamos utilizando para bien? Vamos a entrar, ¿no es cierto?, a esa parábola que yo creo que no amerita gran comentario, pero es muy explícita. Pero también terminar ya la última parte viendo cómo podemos saber o reconocer algún don, en qué momento de la vida del cristiano recibimos algún don. ¿Es algo puntual? ¿Puedo pedirle un don al Señor en el transcurso de mi vida cristiana? ¿Puedo ir desarrollando en el transcurso del tiempo también otros dones? Son preguntas que tal vez vamos a dejar pendientes y las vamos a desarrollar en nuestro último bloque. Nosotros hacemos un alto, usted no se separe y ya regresamos. ¿Has escuchado las frases el tiempo del fin, la batalla final o el regreso de Jesús? Estas y otras frases podrás conocer más de cerca o comprender totalmente mediante esta revista de estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. ¿Cuáles son aquellos dones que Dios le dio a usted como privilegio para servirle, para ponerlos al servicio de la iglesia y del cumplimiento de la misión? ¿Se anima a comentarnos cuál es ese don que Dios le entregó?
Sabemos que muchos de ustedes les gusta tocar algún instrumento, entonar alabanzas al Señor. Tal vez, como decíamos, la cocina, el cual puede organizar ahí en su iglesia a través de las redes sociales de forma online un curso de cocina saludable para el cuidado de nuestro organismo, nuestro cuerpo. Tal vez a usted le gusta hacer ejercicio, los 8 remedios naturales. Cuéntenos, ¿de qué forma está poniendo al servicio de Dios esos dones espirituales? Y así cada amigo que pueda leer sus comentarios, a la vez vamos a tener ideas para poder implementarlos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, y de esa forma involucrar a más hermanos que tal vez sienten, pastor, el deseo de servir, pero no saben cómo. Por supuesto. Y muchas veces nos faltan las ideas, y estas lluvias de ideas son muy, pero muy importantes y necesarias, el retroalimentarnos, cómo lo estamos haciendo en diferentes contextos y realidades que estamos viviendo en este tiempo. ¿En qué momento recibimos los dones espirituales? Bueno, la Biblia dice que, por ejemplo, cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:38, ¿no? 2:38. En Hechos 2:38 dice que recibimos el don del Espíritu Santo y se perdonan nuestros pecados también. Ujú. Y a medida y a lo largo de la vida cristiana, Dios va dando dones espirituales, y también lo interesante es que la Biblia menciona de que nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé dones. Al consagrarnos a Dios, Dios también va otorgando esos dones, y en la medida que nosotros vamos creciendo en su gracia, Él también nos va dando. Pero sin lugar a dudas, bien digo, comenzamos a recibir dones para edificación del cuerpo de Cristo cuando nosotros nos entregamos a Él. Permítame leerle aquí Efesios 4, dicho de paso, 1 Corintios 12, Efesios 4, en Romanos también, encontramos esta obra del Espíritu Santo, y acá dice el verso 11 que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está mencionando que uno de los propósitos es cuando somos parte de la iglesia. Y usted bien dice que el bautismo marca ese ser añadido por Dios al pueblo de Dios. Tiene muchos símbolos el bautismo, la vida pasada, la nueva vida en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es estar en Cristo, a la vez es estar en la iglesia, estar vinculado a la iglesia. Y cuando estamos vinculados a la iglesia, como desciende el don del Espíritu Santo, la persona viene consigo también con estos regalos espirituales que debieran estar al servicio de Dios para la unidad de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Por lo tanto, debiéramos tardar, o cuán pronto debiéramos ser. Y abro un paréntesis, ¿no? Muchas veces cuando nuestros egresados de la universidad van a buscar trabajo y aquel funcionario, ¿no?, le dice, ¿cuál es su experiencia laboral? No tengo. Ok, déjeme sus papeles, lo vamos a llamar. En otras palabras, le está diciendo, no califica, no sirve. Va a otra empresa, a otro lugar, vengo a buscar trabajo. Muy bien, ¿dónde está su experiencia? No tengo experiencia. No vaya a ser cosa que cuando una persona se entrega a Cristo, se bautiza, ingresa, es parte del pueblo de Dios, y diga con ese fuego, ¿no?, con ese primer amor, y diga, quiero trabajar, quiero servir al Señor, y explícita o implícitamente le digamos, ¿y cuál es su experiencia? Le vamos a llamar después. Ahora estamos nosotros, los que sabemos hacer el trabajo, estamos nosotros sirviendo al Señor. ¿Existe ese riesgo también? Totalmente, sí. Y hay personas que creen muy necesaria, y no estoy diciendo que no lo sea, es importante la experiencia. Sin embargo, si nosotros nos damos la apertura para poder crecer, para que nuestros nuevos hermanos vayan creciendo, no les vamos a permitir el desarrollarse como cristianos. Y una de las funciones de los líderes es formar nuevos líderes.
En algún momento nosotros vamos a pasar, los líderes van a pasar y van a ser aquellos que están entrando en la obra de Dios, o quizás tomar el ejemplo de Jesús. Jesús pasó tiempo con los discípulos, les enseñó lo que había que hacer, pero les dio trabajo, les dijo que tenían que desarrollarse, los mandó a situaciones específicas, y quizás es un buen desafío para nosotros, Pastor Joel, el poder entender de que es necesario ayudar al miembro, al hermano, aquel que está ingresando a la obra de Dios, a poder desarrollarse. Es un deber nuestro también. Indudablemente que tal vez no va a saber cómo, tiene la intención, tiene el deseo, y ahí es donde viene el amor, la paciencia para enseñar, y no hay mejor forma que aprender haciendo, y muchas veces también arruinando, ¿no? Así es. Pero ahí está el amor, la paciencia, y este proceso, como tú bien dices, Diego, es el discipulado, ¿no? Que no es un PowerPoint o una clase en donde, ustedes van a aprender ahora esto, cómo se trabaja en la iglesia, sino que es, acompáñame, vamos a ir a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y la persona nueva está mirando, está observando cómo se hace, está viendo un mentor, un maestro, y yo creo que todos los que hemos crecido o hemos entrado en la iglesia adventista en algún punto de nuestra vida, tenemos a una o dos personas que nos han marcado, tal vez como mentor, como maestro, más que por el contenido, sino por la forma como veíamos en ellos entrega, compromiso, liderazgo, servicio, amor, preocupación por otras personas. Y son esas cosas que quedan y que perduran, más que tal vez un contenido, que son muy importantes los seminarios, ¿no? Los seminarios, las charlas de capacitación. Pero yo creo que no debemos cuidar esa inspiración de un corazón a otro, que en el fondo es lo que el Señor hizo en cada uno de los discípulos. Por lo tanto, debiera trabajarse el don, debiera invertirse, para que, como dice la parábola, y vamos a entrar en ella, porque los dones hay que multiplicarlos. Y la pregunta es, ¿cómo entonces multiplicamos los dones? ¿Qué nos dice la parábola al respecto? Buena pregunta, Pastor Joel. Antes sí me gustaría añadir algo que usted mencionaba recién. Mentorear, liderar, discipular, no es simplemente decir el camino por el cual hay que andar. Es acompañar el proceso, estar ahí al lado. Que en algún momento esa persona se va a caer y a lo mejor en el manual, a lo mejor en la diapositiva, no se mencionaba y la persona se encontró con esta caída y dijo, ¿y ahora qué hago? Pero si hay una persona con un liderazgo, con el sentido, con la visión correcta del discipulado, va a entender que hay que ir acompañando. Ese acompañamiento cercano en el proceso de crecimiento en la vida espiritual, considero que es muy importante y que a lo mejor no debemos pasar tan rápido en esa parte, sino más bien es importante. Yo y usted estamos seguros que somos fruto, somos producto y estamos obviamente en el proceso de recién. Sin embargo, somos producto de alguien que nos acompañó, alguien que a lo mejor nos vio caer, pero nos estrechó la mano, nos ayudó a pararnos y a decir, mira, por aquí no estaba bien, pero si tú haces esto ahora, vas a encontrar una solución. Y animar. Y cuando alguien cae, no condenar inmediatamente, sino más bien ayudar a que se supere, a dar oportunidades. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor a nosotros? Y tenemos que ayudar a esas personas a desarrollar ese potencial, así como lo hizo Jesús. Y de repente yo me imagino a Cristo cuando veía a Pedro y a lo mejor Jesús decía, pero de nuevo, vamos, no, sí, vamos acá, vamos allá, de esta forma. Mira, Pedro, ya camina sobre el agua. Hoy te hundiste, yo te recojo. Mira, pon los ojos sobre mí. Y Pedro fue creciendo. Y esa espontaneidad y ese liderazgo, esa a lo mejor impulsividad de hacer las cosas, permitió que Pedro fuera un tremendo evangelista. Ahora, la parábola que nosotros encontramos ahí en Mateo capítulo 25 en adelante, dice que en el verso 14, dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Verso 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Interesante. Y luego se fue lejos.
Y aquí encontramos diferentes acciones que desarrollan estos siervos del Señor. Uno, ¿cierto?, que es el que no realizó la obra correcta, dice que lo enterró. Bueno, esto es que Dios me dio, no es que no lo haya considerado importante, pero no tuvo la visión correcta de parte del hombre, ¿cierto?, del dueño, que le dice, bueno, trabaja con este don, ¿no? Lo enterró, dijo, cosa que cuando él venga, ahí le devuelvo el don. Sin embargo, estos, utiliza la palabra aquí en el verso 16, de que aquel que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos. Es decir, él trabajó estos talentos, accionó, tuvo un plan de acción y lo que hace es que los multiplica. Es decir, cuando yo comprendo, entiendo cuál es el don que Dios me dio, yo tengo que desarrollarlo. Tengo que no simplemente tomarlo y darme cuenta que lo tengo, sino que tengo que ponerlo al servicio. Y la palabra aquí negoció, cuando uno negocia, tiene la chance de ganar o de perder. Pero Exacto. aquí tenemos que este negociar, que significa poner al servicio, a trabajar los dones espirituales, la garantía que existe es que siempre va a haber multiplicación. Así es. Porque quien está dirigiendo esto es el mejor inversionista, que es el Espíritu Santo. No Así hay es. cómo perder dones espirituales, al contrario, si no se pueden, se tienen que multiplicar. Así es. Y interesante es que la palabra menciona de que estos pusieron sus dones al servicio y en algún momento dice que se acercó, el verso 19 dice, después de mucho tiempo, bien digo, regresó el Señor de aquellos siervos y, dice, arregló cuenta con ellos, evaluó. Volvemos a esa idea. El Señor vino y dijo, bueno, ya, yo te di esto. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y en algún momento el Señor va a venir pronto y nos va a decir, mira, yo te di esto. ¿Qué tú hiciste? Y quiera Dios que nuestros dones los hayamos puesto a su servicio. Porque este hombre que tenía uno dice, Señor, yo lo enterré, hice un hoyo en la tierra y escondí el talento que Dios me diste. Y la respuesta de Jesús a este hombre fue severa. Es lapidaria. Y dice siervo malo en el capítulo 125, verso 26, y negligente, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mire lo que dice aquí Pastor Joel. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Así es. Pastor, no obstante la sentencia, la siguiente, ¿no? Aquellos que sí hicieron la voluntad de Dios. Esta es una parábola, es una enseñanza. No está diciendo aquí el Señor que la salvación es por obras, por de acuerdo a lo que hacemos. Al contrario, somos salvos por la fe, pero los que ya somos salvos por Cristo debemos trabajar especialmente al poner al servicio los dones, las habilidades que Dios nos ha entregado, nos ha regalado. Y qué tremendo mensaje e invitación para esta hora, nuestros amigos, que esta frase que dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Tal vez tenemos amigos que son de nuestra iglesia, que aún falta que pongan al servicio de Dios sus dones y sus talentos. O también tenemos amigos que aún no pertenecen a nuestra iglesia y que sepan que desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor en el bautismo, esas habilidades innatas que puedan tener o que tal vez aún no están reconocidas, el Señor les va a ayudar, no solamente para vencer, sino también para servir. Por lo tanto, creo yo que también el Señor les quiere decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco vas a ser fiel, pero yo te voy a poner sobre muchas cosas. Así es. Y ahí está la condicionante. Ujú. Colocar nuestros dones y talentos a servicio de Dios. Y a lo mejor revise cuáles son aquellas cosas que le es más fácil, que le gusta, que tiene experiencia y que lo hace bien. Una persona que puede saber algún otro idioma puede hacer un taller de idiomas. Alguien que, como decía el pastor Joel hace un rato atrás, sepa o sea profesor de matemáticas, de educación física, puede también enseñar esto a otras personas. Aquel que sepa cocinar bien, ¿por qué no enseñar una cocina saludable? Pero aquí es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Estos dones deben estar puestos al servicio de Dios. Es decir, detrás de cada taller, detrás de cada don, detrás de aquel que canta bien, detrás de aquel predica bien, porque incluso
podemos predicar muy bien. Sin embargo, no puede ser que no estemos colocando y ensalzando el nombre de Dios al predicar. Y no estamos dando la gloria y la honra, no estamos llevando a la persona a que busque detrás de esa predicación a Dios. Detrás de cada accionar, de cada talento, debe estar la intención de poder, a través del método de Cristo, ¿cierto?, llevar a las personas a que puedan abrir el corazón a aceptar a Jesús, con simpatía, supliendo necesidades, ganándoles la confianza. El Señor estaba ahí. Y finalmente las personas abrirán su corazón. Es por eso que queremos hacer un llamado muy especial a todos aquellos que nos están escuchando. El predicar el Evangelio, el salvar personas, no corresponde simplemente a un grupo segmentado de miembros de iglesia, a aquellos que están acostumbrados por años a dar estudios bíblicos. Es una forma, es un medio. Sin embargo, el llamado de Dios es: yo te llamé a ti y a mí, los llamé para que fuesen la sal de la tierra, para que fuesen la luz del mundo, esa luz que no se puede esconder. Estamos llamados a repartir, a entregar el Evangelio de salvación a aquellas personas a través de nuestros dones y nuestros talentos. Si tú tienes un don, tienes un talento, ponlo al servicio del Señor. Si no sabes cómo, pide al Espíritu Santo que te guíe. Y el Señor va a abrir las puertas, va a quitar los obstáculos, va a quitar las barreras y vas a poder predicar el Evangelio, y muchas personas, a través de la influencia, a través del don que el Espíritu Santo ha colocado, van a poder ser salvas en ese día magnífico cuando Cristo venga. Yo quisiera orar en esta hora por todos aquellos que nos están mirando y que tienen en su corazón el deseo de servir a Dios. Miren qué importante, servir a Dios. ¿Cómo? Señor, ayúdame a entender, ayúdame a descubrir cómo es que a través de lo que tú ya me diste, poder colocarlo al servicio tuyo. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, Señor, es que hemos vuelto a revisar el principio que tú dejaste aquí en tu palabra. Que cada uno de aquellos que decimos ser tus discípulos, estamos llamados a cumplir la misión. No importando si tenemos alguna profesión, no importando si no la tenemos, no importando si tenemos un oficio, no importando si tenemos harto o poco dinero, no es importante la cultura en este sentido. Señor, tú nos has llamado a todos, pero también no solamente nos has hecho una invitación y un llamado a poder compartir el Evangelio, sino que también has entregado los medios para hacerlo. Y entendemos que tú nos has dejado dones y talentos para que podamos colocarlos a esa gran comisión y de poder salvar a personas, de poder salvar a hombres y mujeres que están deseosos, porque la mies es mucha. Solo faltan obreros que estén dispuestos a poder colocar sus dones y talentos a tu servicio. Señor, que tu Espíritu Santo esté llamando en estos momentos fuertemente a aquel hermano, a aquella hermana, a aquel amigo o amiga que está escuchando esto, para que pueda colocar sus dones a tu servicio. Lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Diego, por habernos acompañado en este capítulo. Y queridos amigos, a cada uno de ustedes también les queremos agradecer por haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia. Permanezca, por supuesto, también junto a Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos reencontramos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga.